7 minutos. Señores, con nosotros está Francisco Javier García, miembro del Comité Político, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, con el que vamos a conversar en el día de hoy. Esta entrevista con Francisco pues se acordó mucho antes del tema que hoy despierta el mayor interés de todas las personas porque están afectadas, que es el tema de la modernización fiscal propuesta por el gobierno, sino que habíamos hablado de que cuando Francisco terminara su recorrido, su primer recorrido a nivel nacional, pues íbamos a tener una participación para evaluar ese recorrido. Entonces nos iríamos primero por esa parte y desde luego la gente aguardará también por la otra parte, porque muchas personas entienden que Francisco Javier García, a pesar de que es un líder de la oposición, es una persona que el gobierno le escucharía. Como es una persona que el gobierno puede escuchar, entonces la gente quisiera conocer sus posiciones con relación a la reforma. Pero vamos primero, Francisco, hablar de lo que pasó en este recorrido, cuándo concluiste este primer recorrido y tus conclusiones. Bien, antes que nada, buenos días a cada uno de los integrantes que están aquí, a mi amigo Antonio Espaillá, que yo sé que nos está mirando, un saludo efusivo a todos los amables televidentes y oyentes. Como ustedes pueden observar, en el día de hoy yo vengo con una camisa color rosa. Sí, tú sabes que el mes de octubre a nivel mundial se celebra el mes de solidaridad con todas las mujeres que han padecido cáncer de mama, y entonces es una especie de vestimenta para hacer conciencia y solidaridad al mismo tiempo con esto. Entonces, de manera tal, yo creo incluso que esta camisa yo debería exhibirla más. Y dado el hecho de que el aire aquí está bueno, pero yo creo que como vamos a tratar unos temas un poquito calientes, yo me voy, que ustedes me permitan, Julio, quitarme el saco, por favor. Nunca debiste ponerte ese saco. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Bueno. Entonces, una vez hecha esa aclaración, quiero decirte que efectivamente nosotros el día 24 de julio del mes, 24 de julio de este año, mucho antes de que se produjera el inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader, nosotros anunciamos al país que habíamos tomado la decisión de aspirar a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Y en honor a la verdad, hice algo que no se había hecho en el PLD. En el PLD, cuando alguien anuncia un proyecto presidencial, lo primero que hacía, constituía su equipo y empezaba a visitar las diferentes provincias, pero a visitar la gente de su equipo. Y yo dije que yo no iba a hacer eso, sino que yo iba a convocar las estructuras orgánicas del partido. Primero, porque entendía que era necesario darle la cara a la militancia, a la dirigencia. Segundo, porque yo no tengo grupo. Mi equipo y mi grupo es el propio Partido de la Liberación Dominicana. No me gustan las exclusiones. Empecé esos recorridos, fui a algunos municipios puntuales, fui a Jarabacoa, fui a Villa Altagracia, fui a Los Alcarrizos, fui a Boca Chica, y después inicié provincia por provincia. Este recorrido lo concluí el pasado sábado en la provincia de Higüey. No hubo una estructura ni provincial, ni municipal, ni de direcciones distritales, ni de circunscripciones que no hayamos tocado. En el mes de noviembre nosotros vamos a los Estados Unidos y posiblemente en el mes de enero estemos viajando a Europa con el objetivo de tener contacto con la dirigencia allí. Para sorpresa mía,
le decía yo al presidente del partido, al compañero Danilo Medina, que yo siempre pensé que en el PLD me querían mucho. Lo que no sabía era que me querían tanto. Porque en estos recorridos, cuando los he realizado, hay provincias, que son la mayoría, que hoy yo tengo la aprobación del 100% de la dirigencia partidaria. Yo no tengo la menor duda de que voy a ser el candidato a la presidencia del PLD, y siempre dije que el día que aspirara a una candidatura era porque estaba totalmente seguro de que podía ganar a lo que estaba aspirando. Y fui a explicarle además a los compañeros por qué en el 2028 yo veía la oportunidad de que volviéramos al gobierno. Pero además hice algo distinto en esta oportunidad. No solo ir a que me escucharan a mí, sino que primero lo escuché a todo el mundo. Eran reuniones que a veces duraban 4 horas y media, pero en esas reuniones, aunque duraran 4 horas y media, nunca nadie se iba de las reuniones. Todo el mundo se quedaba. Yo creo que ha sido una gran experiencia y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a toda la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, a todos los niveles y en todas partes, por el apoyo, por el cariño y por la solidaridad que mostraron con nosotros. Y tal como les expresé en aquel momento, a partir de ahora va a haber un cambio importante en nuestra organización, no solo porque va a haber un cambio ahora al terminar el Congreso, que concluimos ya la parte más formal el día 27 de este mes, sino los planes que tenemos en nuestra organización y de manera particular alrededor de este proyecto presidencial. De manera particular, Francisco, ¿qué te planteaba la gente sobre el futuro del PLD y qué tú le planteabas a ellos? Mira, yo cuando iniciaba esas reuniones, yo le decía que yo iba a invertir un poco las cosas, que yo quería que ellos hablaran, y le decía inmediatamente de qué hablaran. Yo le decía, ustedes pueden hablar de lo que ustedes quieran. Si se quieren quejar, quéjense. Si quieren criticar, critiquen. Si quieren hacer propuestas, propongan. Pero si quieren hacer preguntas, también pueden hacer preguntas. Y les expresaba además que no había preguntas difíciles, que lo que había era respuestas difíciles. Pero que yo andaba con un maletín que tenía 100 respuestas difíciles. Y entonces habían algunos que se paraban y se cuadraban como un pitcher que tira 95 millas por hora. Y me decían, le voy a hacer una pregunta que no está en el maletín. Y yo le iba diciendo, ese está en el número 6. Entonces, si alguien hoy tiene un diagnóstico en el PLD de cómo está pensando el Partido de la Liberación Dominicana, soy yo. La principal preocupación. Yo creo que la principal preocupación a nivel de la dirigencia es, en este túnel que hay de aquí al 28, muchos no veían perspectiva. Después de estas reuniones, la gente salía muy entusiasmado, porque la política, acuérdense de un dato que es importante en la política es una actividad voluntaria. La política no es una actividad obligatoria, ni es por paga, ni es por dinero, ni te ponen una pistola en la cabeza. Pero ¿cuál es la base de la actividad voluntaria en la política? La esperanza. Donde no hay esperanza, la gente no se mueve. Este resultado electoral del 10% en la candidatura presidencial, nosotros le explicamos, por ejemplo, nosotros no vamos a batirnos porque hayamos sacado un 10. Primero porque el 10% no es el del PLD. El PLD no tiene 10%. El PLD en la candidatura municipal y en la candidatura congresional obtuvo un 20.5%. ¿De quién es el 10? Bueno, es una coyuntura que se presentó en el momento para un candidato. Porque déjame decirte, no es la única vez que el PLD se ha caído en una candidatura presidencial. En el año 1990 el PLD sacó 34% con Juan Bosch. Y en el 1994, con el mismo Juan Bosch, el PLD sacó 13%. Y cuando el PLD sacó 13% en ese momento, lo que hubo en el PLD era un proceso de abatimiento peor que el de ahora. Yo recuerdo que nosotros convocábamos prácticamente asamblea toda la semana.
Lidio era el secretario general y el que concluía todas las asambleas era el compañero Danilo Medina. Lidio, un hombre sin ego, un hombre humilde, no tenía problema en que él, siendo el secretario general, concluyera las asambleas el compañero Danilo Medina, y nos fuimos levantando. Ahora, ¿qué experiencia tuvimos ahí? Sacamos un candidato un año después o antes del año. En este caso, en 1995, fuimos con Leonel y a los 2 años ya el PLD era gobierno. Sí, pero porque hubo una crisis y le quitaron 2 años a Balaguer. No, le dieron 2 años. Pero le tú dieron, quieres... Le quitaron 2 años. No, le dieron. Pero déjame terminar. Hubo una reforma, cambiaron el Pero Pero tú me hiciste la pregunta. Exacto. Mira la luz. Mucha gente dice, sí, ustedes llegaron al gobierno porque el doctor Balaguer lo apoyó. Sí, pero en primera vuelta obtuvimos 39%. En primera vuelta tuvimos 39%. En esta oportunidad, el PLD tiene una base de sustentación a nivel nacional mucho más amplia. Perdón, Fran, para que no Más se quede, amplia. perdón, Fran, para que no se quede esto en duda. Yo no estoy diciendo que el PLD no hizo su diligencia. Yo estoy diciendo que en el 94 el país se produjo una crisis que cambió la regla del juego. Y eso le dio al PLD la oportunidad de posicionarse. ¿Me Eso explico? pasó en el 20 también. Por eso era la crisis. Eso no, ahora es imposible que vuelvan pero a- vamos a aclarar. Porque ya aquí no hay fraude electoral. Pero en el 19 pasó lo mismo, una Fue el último coyuntura. fraude electoral de la historia de Pero en el República 19 Dominicana. ocurrió lo mismo. Si el PLD no se Ok. divide, fuera gobierno. Continuamos para entrar. Si mi abuela hubiera tenido ruedita fuera bicicleta. Vamos a Pero no enfocarnos. Sí. La crisis política fue del país, pero la pregunta que tú me hiciste fue del PLD. Yo te estoy hablando del PLD. Entonces, a los 2 años el PLD era gobierno. Ahora tenemos 4 años para llegar al gobierno. En aquel momento el PLD no tenía la fuerza que tenía en este momento. Si el 10% fuera del PLD, Sonia Mateo no hubiera sacado 36% sola. Muñeco no hubiera sacado en Samaná como candidato a senador 44%. Walter Musa, que está aquí, perdón, Pero, hijo, Walter Musa, espérate. Walter Tranquila. Musa, Hombre, No, pero tú por lo favor, que quieres es por favor, Yo no por quiero favor, carajo. por favor, vamos a continuar, Controla vamos a continuar. Oh, Adelante, Yo, este adelante. maldito de- Walter Musa Oh. no hubiera Adelante. sacado 46%. Entonces, todas esas atenuantes que pasaron, la analizamos, la estudiamos y le damos para atrás a O esa O sea que el página. 10% tuvo que ver con la candidatura Antes de de Abel que nos mudemos- Martínez. Con la coyuntura electoral. Antes de que nos Con la mudemos, coyuntura electoral. antes de que nos mudemos del PLD, Francisco, antes de que nos mudemos del ¿Y PLD. cómo que se va a mudar del PLD? Está la El reforma, tema. está la Ah, reforma. nada, bueno, Está la pero reforma. se oye mal. Arregle eso, maestro. O usted es Y maestro, si ustedes arregle. tienen algunas preguntas Yo del tengo una PLD del también, el PLD, que sí. tenga Yo preguntas del tengo PLD. del PLD. Pero, Francisco, ahora toca el 27 de octubre, bueno, presidente y secretario general. ¿Cuál es la posición que tiene frente a esos cargos? Bueno, lo primero es que yo soy un político democrático. Yo creo en la democracia y como creo en la democracia tengo que creer en los resultados democráticos. Hay varios aspirantes a la Secretaría General. Yo me he reunido con todos los candidatos a secretarios generales, con todos los que están aspirando. Y hay 2 aspirantes a la presidencia del partido. Me he reunido con los 2 también. Entonces yo personalmente tengo mi posición de pensar quién va a ser el secretario general o quién va a ser el presidente, pero vamos a dejar que el proceso democrático se dé. Claro. Todo el que aspira a una posición o a otra tiene derecho a aspirar. Y yo creo que lo importante de este proceso es el hecho. Primero, yo creo que el PLD es el partido más democrático que hay en la República Dominicana. Y la mejor demostración es que siendo Danilo Medina el líder del PLD, alguien aspire a la misma posición y el PLD siga su curso como si no estuviera pasando nada. No hay asombro absolutamente de nada. Ahora, yo personalmente creo que Danilo seguirá siendo el presidente de la organización y creo que el compañero Francisco Domínguez ha ejercido en su condición de aspirante a esa candidatura con bastante decencia, con bastante respeto, y eso es lo que debe importarnos a nosotros. Después que este proceso pase, después del 27 de febrero, cuando tengamos... De octubre. Perdón, de octubre. Cuando tengamos un nuevo comité central, que son los miembros actuales más una cantidad adicional,
cuando tengamos un nuevo comité político que va a tener parte o todos los miembros actuales, más un grupo adicional de compañeros que van a ingresar, yo creo que a partir de ahí el PLD tiene que prepararse porque vienen batallas importantes a favor de la democracia. Bueno, Marilena, Manuel, Eury. Opinión de esos PLDistas consultados en este territorio sobre lo que una parte de la población percibe como grandes debilidades en este momento del PLD. Bueno, los casos de corrupción, independientemente de lo que pase en la justicia, la gente ha manejado información de los interrogatorios, de los expedientes que se ha dado a conocer a través de los medios. Salidas importantes, bueno, Domingo Contreras, la expulsión de Carlos Amarante Barret, es algo que preocupa mucho también. Y por otro lado, el crecimiento sostenido de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. ¿Qué piensan los PLDistas consultados sobre estas situaciones? Bueno, yo te voy a decir lo que yo le dije a ellos. Primero, yo voy a ser candidato al PLD. Segundo, yo voy a ser el próximo presidente de la República. No voy a hacer alusión a nadie más que esté aspirando a la presidencia de la República. Primera cosa. Segunda cosa, el día que dije que aspiraba a la candidatura presidencial, yo dije que con ese partido yo ganaba las elecciones. Como yo fui a cada sitio y vi la dirigencia, acuérdate que yo dirigí la campaña en el 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016. Cada vez que el PLD ha tenido momentos de gloria, yo he estado ahí. ¿Y cuáles son los momentos de gloria del PLD? Cuando ganamos en primera vuelta, cuando tuvimos mayoría de senadores y diputados y cuando tuvimos mayoría de alcaldes y de directores. Cada vez que ganamos en primera vuelta, yo dirigí la campaña. Cuando tuvimos mayoría de senadores y diputados, yo dirigí la campaña. Y cuando tuvimos mayoría de directores y de alcaldes, yo dirigí la campaña. Y cuando he ido a esos lugares, los rostros que yo he visto son los rostros de los hombres y las mujeres que trabajaron en los momentos de gloria del PLD. Ahora, así como alguien dijo una vez que nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie se baña 2 veces en el mismo río porque el agua del río va en movimiento, ninguna campaña electoral se hace con la misma gente del proceso anterior. Y la política, yo por lo menos soy tolerante en lo que tiene que ver con compañeros que a veces están aquí, pero su corazón está en otro sitio. Y yo soy partidario que si tú estás aquí, tu corazón está fuera, vete fuera. Que lo una a los dos. Vete fuera. Hoy nos separamos y en algún momento volveremos a juntarnos. Y el mejor ejemplo de eso está en el PLD. El doctor Rafael Alburquerque en una ocasión renunció del PLD. Y el doctor Alburquerque volvió y fue 2 veces vicepresidente de la República. ¿Y el PLD? El PLD, ese es el mejor ejemplo. En segundo lugar, en mi caso particular, mi cuerpo está en el PLD, pero mi corazón también está en el PLD. Mientras vida tenga, mi corazón seguirá ahí. No voy a claudicar, no me arrepiento, analizo correctamente los hechos y yo sé hacia dónde vamos. ¿Y el jefe de campaña de Francisco Javier García? Ese estrés, déjamelo para más para adelante. Pero un día mismo para Frank. Sí. Ese no está en el maletín. Francisco, pero tú llegaste. Tú llegaste a conversar con tu compañero, con tu amigo, muchas, porque Amarante fue fundador del PLD, alumno de Bosch. Llegaste a conversar con él. Y llegaste a conversar con Domingo Contreras sobre los temas antes de irse de algo. No, con Domingo no. Con Amarante sí. Antes y después. Y déjame decirte, yo digo que tengo capacidad de convencimiento, pero demostré que no tenía tanta capacidad de convencimiento. Y después le dije a Amarante, conversando así, yo le tengo mucho aprecio a Amarante. Eso de que tú te fuiste del partido y ya yo no te tengo aprecio, conmigo eso no va. Porque si yo le tengo aprecio a la gente del PRM y a la gente de la Fuerza del Pueblo y a la gente del PRD y otro partido, ¿cómo no lo voy a tener aprecio a gente que tuvieron mucho tiempo en el PLD? Claro, le sigo teniendo aprecio. Reconozco que están equivocados. Ahora, yo le dije, relajando a Amarante Barret, yo le dije, mira, si lo que tú hiciste lo hubiera hecho en la época de Juan Bosch, te hubieran expulsado a las 24 horas y sin derecho a reclamo.
Simple y llanamente. ¿Qué fue lo que le hizo? No. Si tú estás en un partido y tú le dices a un militante, oye, yo quiero que tú y yo nos vayamos del PLD. Un ejemplo. Es un ejemplo que estoy poniendo. En cualquier partido político te expulsan, sin discusión. Pero Juan Bosch era más radical todavía. Pero ese tipo de cosas ya son pequeñas minucias. Y tampoco creo que Amarante tenía interés en permanecer en el partido. Yo creo que si él hubiera tenido interés en permanecer en el partido, hubiera enviado una carta de reconsideración que no se produjo. Pero le quiero advertir algo, no a él. Todo aquel que abandone este barco para montarse en otro barco, creyendo que aquel barco es el que va a llegar al puerto seguro, quiero decirle que está equivocado. Porque el barco que va a llegar a puerto seguro es este. Francisco. Va a ser el Partido de la Liberación Dominicana con muchas fuerzas aliadas. Francisco, escucha bien. He dicho aquí en este micrófono y quiero repetirlo aquí delante de ti. Yo que duré 20 años en ese partido, no es pajeco. Lo mejor que le puede pasar a ese partido, creo yo, puede estar equivocado, se llama Francisco Javier García. Creo yo, independientemente de que yo tenga mi diferencia con ese partido. Se te está dando la. Oye bien, escucha bien. Pero ya déjalo ahí porque ahora viene a dañar. No. Oye, ¿qué? La verdad. ¿Cuál es el pero, Manuel? Te voy a decir una cosa. Yo observo todos los días tu comentario. Gracias, profesor. En los 2 últimos meses, ese ha sido tu mejor comentario. Y por mucho tiempo. Déjalo ahí ya. Francisco, las victorias tienen padres y las desgracias también. Tú en un momento, inclusive en la práctica, estuviste dirigiendo la OTAN en un momento. Líder Gutiérrez. Tus compañeros, yo sé, yo quiero que siempre disfrazar eso. ¿Y la OTAN existía? Claro que sí. Míralo ahí, el líder de la OTAN, míralo ahí. Francisco, tus compañeros, en lo que tú has conversado con ellos, hablo de los miembros del comité político, han entendido este proceso y han aceptado parte de la culpa que tiene cada uno para salir hacia adelante. ¿Tú consideras que han entendido ese proceso? Mira, Buena pregunta. en todos los lugares que yo fui, yo estaba llevando un mensaje. Por eso yo prohibía que me grabaran videos de las cosas que yo decía. Porque es un mensaje y se supone que si llevo un mensaje a Elías Piña, es el mismo mensaje que llevo a San Juan y es el mismo mensaje que llevo a Santiago. Y entonces a los PLDistas, a los dirigentes, porque esta reunión era con el cerebro político en cada provincia, yo le decía, yo al PLD le ofrezco 3 cosas y una cuarta cosa que es una deducción de la tercera. La primera, voy a recuperar el tiempo y el espacio perdido. ¿Qué es lo que es el tiempo y el espacio perdido? Hace 4 años nosotros perdimos con un 38% en la candidatura presidencial. Ahora perdimos con un 10%. Yo voy a recuperar eso. Hace 4 años perdimos la candidatura presidencial, quedamos en segundo. Hoy quedamos en tercero. Voy a recuperarlo. Y dije, antes de un año eso está recuperado completamente. Segundo, voy a constituir una candidatura presidencial competitiva. ¿Qué quiere decir una candidatura presidencial competitiva? Una candidatura presidencial competitiva quiere decir que cuando tú le preguntas a un grupo de personas por quién tú vas a votar, una parte de esa persona te dice, yo voy a votar por Francisco Javier. Pero los que dicen que no van a votar por ti, en su interior piensan, yo no voy a votar por él, pero él puede ganar. Esto es como cuando se celebra, ahora que vamos a entrar a la pelota, un campeonato, serie final, Águila contra Licey. Cada uno ha ganado 3 juegos, falta un último juego. Tú le preguntas a los liceístas quién va a ganar. ¿Qué te dicen? El Licey. Y tú le preguntas al aguilucho quién va a ganar. ¿Qué te dicen? Las Águilas. Pero cuando tú le preguntas al liceísta quién va a ganar, él te dice el Licey, pero él piensa, pero las Águilas pueden ganar. Porque es un equipo competitivo y por eso llegaron a esa posición. La tercera cosa que yo le ofrezco al PLD, tercera cosa, ganar las elecciones del 2028. Y la cuarta cosa, que es una deducción de la tercera, es que yo no voy a cometer los errores que nosotros cometimos gobernando. La pregunta, para concluir esa parte, tú me puedes decir, pero tú estás criticando los gobiernos del PLD. No, yo no lo estoy criticando. Leonel, cuando era candidato ahora, dijo que si él ganaba la presidencia,
él no iba a cometer los errores que cometió en los 12 años. Pidió perdón por los 12 años. Y cuando Danilo aperturó el Congreso, dijo, tenemos que ser humildes para no cometer los errores que cometimos en el pasado. Pidió perdón por 8 años. Y la pregunta es, la mejor campaña de todas estas que yo he citado, ¿cuál fue? La del 2012. Porque la del 2012, cuando Danilo me dice que le dirija la campaña, en agosto del 11, Hipólito le llevaba 18 puntos. ¿Cómo empezaba el eslogan de esa campaña? Corregir lo que está mal. Corregir lo que está mal. Pero corregir lo que está mal, ¿dónde? En el gobierno del PLD. Porque a la gente le gusta que tú reconozcas los errores. Yo no puedo salir a la calle ahora y decirle, todo lo hicimos bien, pero si todo lo hicimos bien deberíamos estar gobernando. Así es. A pesar de que nosotros no estamos fuera del poder por los errores del gobierno de Danilo. Nosotros estamos fuera del poder porque nos dividimos. Y si no nos hubiéramos dividido, todavía estuviéramos gobernando. Sí. Dos preguntas, una sobre el PLD y una sobre la situación nacional. Sobre el PLD. No, PLD, y después vamos a la ustedes están conscientes de todo el tiempo que están agotando. Porque yo quiero vamos a hablar de la reforma, claro, pero Julio dice, vamos primero sobre el PLD. Francisco, la imagen, este gobierno, la justicia que ha mostrado el PLD, que es un partido de corruptos. No. Perdón. Escúchame, pero soy yo que estoy preguntando. Es buena pregunta, porque se me olvidó algo. Correcto. Entonces, ¿qué estrategia, qué piensas tú que debe hacer el PLD para cambiar esa imagen o que siga ratificándose en la población que eso es así? Mira, Eury. Buena pregunta. Al PLD no le hizo, lo que le hizo daño en realidad, no fueron las acusaciones de corrupción, fueron las respuestas que nosotros le dimos a las acusaciones de corrupción. Porque al presidente Lula le pasó peor. Al presidente Lula lo metieron preso, pero el presidente Lula se fajó a pelear. Y de la cárcel al palacio. El expresidente Trump, que puede ganar las elecciones. Sí, señor. Casi al ganarla. Tiene 18 expedientes sometidos. Tiene 4 que están para fallo, que están aguantados hasta el resultado electoral. Y puede ser presidente de Estados Unidos, porque la judicialización de la política no es solo para República Dominicana, existe en toda parte. La Kirchner de Argentina salió del poder e inmediatamente un proceso judicial. Entonces, a mí, yo te soy honesto, a mí estos procesos, yo no me alegro de la desgracia de nadie. Pero en la República Dominicana, desgraciadamente, la forma de operar del Ministerio Público es exactamente la misma forma de operar de otros países donde hay la judicialización de la política. Todas las personas en el PLD que fueron sometidos por corrupción, que le pegaron en la costilla 18 meses, era innecesario, porque las personas que salgan absueltos de eso, hay 18 meses que ya, ¿quién se lo va a reponer? Ahora mismo hay un caso en la justicia, el del Intran. Ahí solo conozco a Jochi Gómez y a Hugo Vera, no conozco a las demás personas. Yo te pregunto a ti, ¿y por qué tiene que durar 18 meses preso si las personas se pueden defender en su casa? Porque la verdadera justicia dice que tú te tienes que defender en libertad. Entonces yo no me alegro de la desgracia de nadie. Ahora, sí reconozco que el hecho de que nosotros no hayamos desarrollado una oposición contundente en el cuatrenio pasado nos hizo daño. Y otra cosa que te voy a decir, no hay nada que le haga más bien a la democracia que cada partido juegue su papel. Cuando tú estás en el gobierno, tú tienes que gobernar bien para el país que tú diriges. Pero cuando tú estás en la oposición, tú tienes que hacer una buena oposición. Tú ves el PRM es malo gobernando. Es bueno en la oposición. Por eso es que lo vamos a mandar para allá otra vez. No le digas eso a Francisco. Virgilio sabe que si yo gano, él gana. Ay, qué lindo. Francisco, algo elemental. Ahora mismo, tú estás con tu planteamiento, que te entendemos y lo vemos muy posible, pero hay algo que tú no has tomado en cuenta, o por lo menos yo no me he dado cuenta que lo has hecho. Y es que ahora mismo el líder de la oposición se llama Leonel Fernández, tu ex compañero y ex presidente.
tiene todos los pronunciamientos, toda la atención frente a la reforma fiscal, etcétera. Sale todos los días en los periódicos, tiene mucho apoyo de personas que están dándole ese respaldo, incluso en la prensa, ustedes lo saben. Entonces, ¿ustedes han tomado en cuenta a Leonel Fernández? La pregunta es buena, pero una cosa es ser el líder de la oposición, otra cosa es ser el dueño de la oposición. Son dos cosas totalmente distintas. Ay, Pedro. En el caso de Leonel fue declarado ya candidato por su partido, aunque no lo ha hecho oficialmente. En el caso del PLD, yo soy partidario de que el PLD escoja rápidamente su candidato. Por mí lo pueden escoger en 2 meses, por mí lo pueden escoger en diciembre, por mí lo podemos escoger en febrero. Yo voy a ser el candidato a la presidencia del PLD, pero debemos cogerlo rápido, empezando por ahí. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, tú dices que Leonel es el líder de la oposición porque quedó en segundo lugar. Pero en el año 2022, cuando nosotros escogimos a Abel de candidato, el partido que había quedado con 38 era el PLD. Leonel había quedado con 8. Cuando hicimos la encuesta para ver quién la gente reconocía como el líder de la oposición, en ese momento Leonel tenía el 75%. La gente lo veía en el 75% como que era el líder de la oposición. ¿Pero por qué? No, ¿por qué? Porque no hicimos oposición. Ahora yo he dicho que ese juego se acabó. Porque yo tengo ahora la sombrilla del aspirante a la presidencia y en consecuencia voy a desarrollar mi propia plataforma de oposición. Que por cierto, la estoy empezando hoy. Sí. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa para que entonces tengamos la oportunidad de tratar el tema de la reforma fiscal, la propuesta de modernización fiscal que el gobierno ha introducido en el Congreso. Cambio y fuera. El tema de la reforma fiscal. Hablar con Francisco Javier García. Allí. Bien, yo quiero, buenos días, licenciado Francisco Javier García. Yo quiero preguntarle... compañero del comité político. No, él va para allá. Su jefe. No, él es miembro del comité político y aspirante a la jefe nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Así se hace. Y dígale, Estamos en sol. dígale, presidente. Adelante. Quiero preguntarle Y dígale, presidente, ¿cómo dice el licenciado? Presidente Francisco Javier. Adelante, señores, Pero la dejen pregunta. hablar a Nayi. Carreño, página 1. Ahí dice, puede callarse mientras el otro habla. Por favor. Miren, quiero preguntarle al licenciado Francisco Javier García con relación a este proyecto que le ha puesto un nombre muy bonito el gobierno de modernización fiscal. Me gustaría saber con respecto a un aspecto específico que tiene que ver con el impuesto a la propiedad inmobiliaria. El gobierno está planteando el cobro del 1%, pero también habla de una revalorización de los inmuebles y una reducción de la exención en el IPI. Me gustaría que usted en esa partecita nos diera su consideración, su opinión con respecto a este punto. Bueno, yo voy a pedir la benevolencia de ustedes para algo. Este tema de la reforma fiscal, que uno no sabe si decirle reforma fiscal o reforma penal, porque es penalizando los sectores más bajos de la sociedad. Este es un tema serio. Y como es un tema serio, yo quiero que me permitan hacer una breve exposición sobre él. Perfecto. Y al hacerlo, quiero decirle que a veces hay un dicho que dice que a veces hay cosas en la vida que se presentan como una comedia y después terminan como una tragedia. Y entonces, cuando este gobierno empezó a gobernar, a mí siempre me dio la sensación de que se me parecía mucho a una comedia radial que se empezó a hacer en Cuba en el año 1942 y que concluyó, por lo menos la grabación, en el año 1961, cuando triunfa la Revolución Cubana, que la República Dominicana se pasaba esa comedia y que todavía se escucha aquí. Tres Patines.
Claro. Tres Patines era el personaje, pero la comedia se llama La Tremenda Corte. La Tremenda Corte. Ay, sí. ¿Cómo empezaba La Tremenda Corte? La Tremenda Corte empezaba con estas palabras. El tremendo juez Sí, de la Tremenda Corte va a conocer un tremendo caso. sí, así mismo era. O sea, el juez era tremendo. La corte era tremenda, pero cada caso era tremendo. Cuando este gobierno llega en el año 2020, todo lo que encontró estaba mal. No había nada que estuviera bien. O sea, hubo un partido con 2 presidentes que gobernó 16 años, pero todo lo que el gobierno encontró estaba mal. Fíjense que Punta Catalina, la pobre Punta Catalina, hablaron tan mal de ella cuando llegaron que al final daba la sensación que el que comprara Catalina por el 10% de su valor era un favor que le iba a hacer al gobierno, porque que eso no servía para nada. Entonces, a partir de ahí empezó la Tremenda Corte. Todo lo que el gobierno hacía era por primera vez que se hacía. Todo lo que se hacía era excelente. Entonces, el gobierno empezó con un lema que decía: a mí los chelitos me rinden. Y donde a ti te rinda el dinero es porque el dinero te sobra. Y cuando convocaban los consejos de gobierno, te lo digo porque hay personas que estaban ahí que me lo decían, a los funcionarios les decía: señores, pero gasten. ¿Por qué el gobierno no hizo una reforma fiscal en el año 2021? ¿Tú sabes por qué no la hizo en el 2021? Porque cuando llegaron encontraron unas finanzas equilibradas en los ingresos, equilibradas en el gasto. Entonces el gobierno viene y presenta esto que está aquí. A mí me gusta cuando contradigo algo, contradecirlo con los mismos elementos. Esto que está aquí. Esto que está aquí dice lo siguiente: Ley de modernización fiscal. Sí. ¿Por qué de modernización? Muy sencillo, porque es el Partido Revolucionario Moderno que está gobernando. Todo lo que ellos hacen es moderno. Y entonces cuando tú cruzas la tercera página, tú te encuentras con un chiste. Aquí mismo. Miren lo que dice. ¿Por qué se requiere una modernización fiscal? Miren por qué se requiere. Yo quiero que me lo pongan, por favor. En la parte de abajo está el chiste. Dice el chiste: se requiere la modernización fiscal para evitar que la deuda siga creciendo. Y la pregunta es: ¿y quién es el que ha aumentado la deuda? ¿Quién es el que ha aumentado la deuda? Le han puesto una pistola en el pecho al gobierno, o la oposición ha hecho, lo ha presionado para que usted aumente la deuda. Claro que no. La deuda ha sido una deuda monstruosa. En estos 4 años, el gobierno cogió prestado más de lo que cogió prestado los 16 años de gobierno del PLD. Es más, el gobierno ha hecho una proyección que ellos llaman la proyección de equilibrio de la deuda, y es que para el 2035 aspiran que la deuda represente el 40% del Producto Interno Bruto, porque hoy representa el 46%. Y si su proyección idílica es que llegue a 40% del Producto Interno Bruto, pero lo primero que hay que decirle es que en el 2019 el porcentaje estaba por debajo del 40% del Producto Interno Bruto. O sea, ellos a lo que aspiran es a que la deuda se coloque en el mismo nivel que lo tenía el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo, en esta exposición, le voy a decir qué es lo que voy a demostrar. Primera cosa que voy a demostrar: que esta reforma fiscal es innecesaria. Segunda cosa que voy a demostrar: que esta reforma fiscal ha sido provocada por el derroche y el despilfarro y el mal manejo de la finanza pública del gobierno. Tercera cosa que voy a demostrar: que esta reforma fiscal, el gobierno no se sacrifica en nada. Absolutamente nada. Aquí no hay un plan de austeridad. Es la primera vez en la historia dominicana que se presenta una reforma fiscal sin que el gobierno presente un plan de austeridad. La reducción de instituciones no es un plan de No es un plan de austeridad. Yo te lo voy a explicar. Lo otro, voy a demostrar que este gobierno, entre otras cosas, se propone
está conspirando contra el sistema financiero dominicano, específicamente contra la banca. Lo cuarto que voy a demostrar, esta reforma fiscal piensa destruir los 3 sectores productivos más dinámicos de la economía dominicana: el turismo, la zona franca y la construcción, principalmente de bajo costo, que es aquella que se ampara en la ley del fideicomiso. Y lo otro que voy a demostrar, que estoy totalmente de acuerdo con las brillantes economistas Germania Montaz y Mercedes Carrasco, que dicen que esta es la reforma fiscal de los mangos bajitos. Sí. Lo otro que voy a demostrar, que los 7 productos que el gobierno protegió, el plátano, la yuca, el pollo, el huevo, la leche, el arroz, no recuerdo el otro, y el pan, están protegidos para que no suban. Eso van a subir de precio. Claro. ¿Y sabe quién va a provocar que suba de precio? El propio gobierno. Pero para que la gente tenga una conceptualización del nivel de responsabilidad con que tiene que actuar un presidente al momento de plantearse una reforma fiscal, yo quiero hacer brevemente un señalamiento de la última reforma fiscal que se hizo en la República Dominicana. En los últimos 40 años se han hecho 15 reformas fiscales, pero la última se hizo en el año 2012, en el gobierno del presidente Danilo. Sí. Y cualquiera puede estar preguntando, ¿pero por qué se hizo una reforma fiscal ahí? ¿Por qué la gente lo entendió en ese momento? Muy sencillo. Porque cuando el presidente Danilo gana las elecciones en el año 2012, él se había comprometido con diferentes sectores que iba a aplicar por primera vez el 4% en la educación. Hay un dato que lo leí ayer en un artículo del doctor Leonel Fernández. Lo voy a usar y le debo ese dato. Yo lo devuelvo hoy, en este transcurso. Dice el doctor Leonel Fernández que desde el año 1970 al 2012, en 42 años, la República Dominicana, en esos 42 años, la República Dominicana incrementó su nómina en 100,000 personas. Y cuando tú divides, tú dices, ¿qué gobiernos habían ahí? El del doctor Balaguer, en su primer gobierno, el de Antonio Guzmán, el de Jorge Blanco, el de Balaguer de nuevo, el de Leonel Fernández, el de Hipólito y luego el de propio Leonel. En esos 42 años, la nómina pública se fue incrementando a razón de 2.380 empleos cada año. ¿Cuánto se ha incrementado en este gobierno? 25,000 empleos por año. Por año. Ese es, Julio, el gobierno que está diciendo, el gobierno hay que achicarlo, el gobierno hay que hacerlo más chiquito. Pero ¿qué provocó la reforma y la responsabilidad? Porque esto es lo que distingue un presidente de un estadista. Cuando se hizo la reforma en el año 2012 y se iba a cumplir con el 4%, la mayoría de las instituciones prácticamente se iban a quedar sin recursos. Se manda a hacer la reforma fiscal y el presidente Danilo Medina le pide a su equipo económico: yo quiero que ustedes me modifiquen el Código Tributario de la República Dominicana en el artículo 344, porque yo quiero sacar, pero no me lo dejen en el Código Tributario, no, yo quiero que me lo pongan en la ley de reforma que se va a hacer y que aparezca en uno de los artículos, porque yo quiero proteger varios servicios, uno porque son vulnerables, otros porque son sectores delicados y otro porque son expansivos en lo que tiene que ver con la parte inflacionaria. Entonces el presidente Medina, ¿cuáles fueron los servicios que el presidente Medina protegió? Fueron 9 servicios. Protegió, y entre paréntesis, eso está en la ley 253-12. Eso está en el artículo 25 de esa ley. El presidente Medina protegió los servicios financieros,
eso se mantiene. Los planes de pensiones y jubilaciones. El transporte de personas y el transporte de carga. Y por favor, la parte de la carga me la señalan porque ya este gobierno lo desprotegió. El presidente Medina protegió la electricidad, el agua y los recursos de basura, recogida de basura, alquiler de vivienda, servicios de salud, servicios educativos y culturales. Este gobierno le quitó ya el apoyo. Servicios funerarios protegidos. Este gobierno lo ha incorporado con un 18%. O sea, tú verás al ministro de Hacienda dentro de un tiempo mandar a la funeraria. Yo quiero que me den por favor el dato de cuántas personas murieron este año para proyectar cuánto van a morir el año que viene. Eso es una cosa catastrófica. Y lo otro que el presidente Medina mandó a proteger es lo que tenía que ver con los salones de belleza y la peluquería. ¿Por qué? Porque esos son sectores vulnerables, señores. Hay que saber cómo es que operan los salones de belleza. Son gente humilde que ha hecho un negocito y además que no tiene esas grandes rentabilidades, Mujeres, pero que ahora... Y mujeres. Y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos con la parte de la deuda. En la parte de la deuda, el gobierno se endeuda de manera tremenda. Ahora, ¿qué es lo que es? Porque yo digo que fue el gobierno que provocó la situación actual en lo referente a la necesidad de esta reforma fiscal. El gobierno, en estos 4 años, si usted entra a la página, por ejemplo, de la Dirección General de Presupuesto, en la Dirección de Presupuesto siempre hay 5 años de proyección. En las que está hoy en la página, está del 2022 al 2027. Y en esa proyección de 5 años te dice que del 2022 al 2027, la proyección de los ingresos del gobierno es que se incrementará en 500,000 millones de pesos. ¿Cuánto recaudó el gobierno? ¿Cuánto recaudó, por ejemplo, el gobierno? ¿A cuánto ascendió el incremento que produjo el gobierno en los 4 años? Ascendió a 434,000 millones. Cuando tú has llegado a recaudar en 4, no sumatoria, sino el último año, 434,000 millones, tú lo único que tienes que hacer es ajustar tus gastos, Sí. tus gastos incrementados a esa cantidad. Lo otro, escúchame Julio, Sí. pero el gobierno hizo una magia. Y la magia que hizo fue que en vez de ajustar sus gastos ahí, los gastos los llevó a 667,000 millones. Y produjo un hueco negativo de 233,000 millones. Nosotros no le criticamos el gasto de los 667,000. Lo que le estamos criticando es el incremento de esos 233,000. ¿Y en qué lo gastó el gobierno? Eso mismo. ¿En qué lo gastó el gobierno? Incrementó la nómina en 132,000 millones, la nómina pública. Produjo pensiones incrementadas en el gasto 33,000 millones y produjo además en el subsidio eléctrico un incremento de 61,000 millones, que son 92,000 millones que paga. Tú dices, ¿y qué tiene que ver el subsidio eléctrico en esta discusión? Muy sencilla. Bien. Porque en la parte del subsidio eléctrico, el gobierno lo que hizo fue un proceso de ineficiencia administrativa en la sede. Y lo otro, algo que el presidente Medina se cuidaba mucho en su gestión de gobierno, era la inversión que había que hacer en redes para reducir las pérdidas. Vamos para concluir esa parte, Julio. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos con este caso? Que esos 234,000 millones, el gobierno lo único que tiene es que ajustar eso. Ajustar sencillamente. Si el gobierno lleva la nómina a los niveles que estaba en el 2019, no hay que hacer ninguna reforma fiscal. Mire, vamos a hacer lo siguiente, 2 o 3 puntualizaciones que nos quedan, pues Francisco ya nos ha dado una panorámica. No, todavía falta. No, pero sí, pero Nayita hizo una pregunta sobre el IPI. Específica sobre el IPI. ¿Qué piensa?
Mira. Tú hablabas, y agrégale ahí, Frank, que usted hablaba del impacto de destrucción que tendría la reforma al sector construcción. Así es. Mira, vamos por partes. Sí. Vamos por partes. Primero, no, porque además no quiero dejar de tocar lo que tiene que ver con la parte del sector turístico. Ahí sí. Empezando por ahí. Pero la parte que tiene que ver con el IVA, si la gente no lo sabe, la clase media, a todo el mundo le acaban de subir los impuestos. Una persona que tenga una casa de 20 millones de pesos, esa persona pagaba impuestos aproximadamente por 10 millones de pesos. Pagaba 100 mil pesos al año. Pero ahora, como se ha bajado la escala a 5 millones 25 mil, la persona va a pagar 150 mil pesos. O sea, a ti te han incrementado el 50% de los impuestos que tú estabas pagando. Lo otro. Que será más, perdón, porque van a revalorizar también. Pero no solamente eso. Una persona en un barrio que hace 12 años construyó una casa. Cuando esa persona construyó esa casa, la construyó y le costó 3 millones de pesos, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Pero ahora el gobierno se lanza a revalorizar la vivienda. ¿Cuánto cuesta esa casa ahora? Bueno, esa casa ahora puede costar 12 millones de pesos. Entonces el gobierno te dice, no, yo a ti te voy a cobrar el IPI, y el IPI tú me vas a pagar 70 mil pesos. Pero la persona que vive en esa casa es un empleado, un empleado del sector privado. ¿Cuánto gana esa persona? Esa persona gana 35 mil pesos. Entonces esa persona, su doble sueldo, el sueldo que gana en diciembre y el sueldo que va a recibir, se tiene que despojar para pasárselo al gobierno. Lo que tiene que ver con el atentado al sistema financiero. Es la primera vez que se hace una reforma fiscal que agrede a la diáspora dominicana. ¿Por qué? Porque antes estaba establecido que cuando tú tenías dinero en un banco, ahorrándolo en certificado, de esos beneficios que tú recibes, de los intereses, no el beneficio, los intereses que te genera tu dinero, tú pagas un 10%. Ahora no es un 10%, ahora es un 27%. Si un dominicano que vive en Estados Unidos, que con mucho esfuerzo, porque los dominicanos que viven en Estados Unidos prefieren tener su dinero depositado aquí que tenerlo depositado en Estados Unidos. En los últimos 20 años han quebrado más bancos allá y aquí no ha quebrado ningún banco. La banca dominicana es una banca fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que tenga y reciba 200 mil pesos de intereses, pagaba 20 mil pesos y recibía 180 mil pesos. Esos 180 mil pesos estaban equilibrados para su familia. Pero ahora el gobierno le está diciendo, no, yo no te voy a cobrar a ti, 20 mil pesos, yo te voy a cobrar a ti 54 mil pesos. ¿A quién tú estás golpeando? Tú estás golpeando a la familia aquí, pero tú estás golpeando a la diáspora también. En todo el sistema financiero, ¿cuál es la base del sistema financiero? El ahorro. Todas las sociedades van encaminadas a que la gente ahorre. Porque cuando tú ahorras, ese dinero que tú tienes ahorrado, tú te beneficias, pero se beneficia el sistema productivo cuando la banca la vende. Decías finalmente que querías referirte al turismo. ¿Qué pasa con el turismo? Mira, en la parte, Julio, que tiene que ver con el sector turístico, que sin lugar a duda este gobierno parece ser que lo quiere destruirlo también. La ley de incentivo turístico es una ley que viene del año... Aunque ha sido muy exitoso en esa materia. Sí. Y posiblemente estemos ante el escenario del enfrentamiento de dos ministros de turismo. Tremendo ministro posiblemente. Yo sabía. Pero eso es una posibilidad. Que tampoco encontraron nada ahí cuando llegaron en el... Déjame decirte. Lo vi venir de lejos. Déjame decirte sobre la ley de incentivo turístico. La ley de incentivo turístico se estableció en el año 2001. Por eso la ley es 158 Hipólito. Sí. Y quien somete esa ley es la distinguida senadora, persona que le tengo mucho aprecio, Giné Burnigal. Cuando se introduce esa ley favorecía solo a los polos que estaban en proceso de desarrollo.
Y ahí entra el polo de Punta Cana, porque este es un ejemplo importante para que veamos el impacto de esa ley. Sí. Esa ley no beneficiaba a Puerto Plata, solo beneficiaba a Luperón y otros municipios. Lo que quiere decir que el que quería construir un hotel en Puerto Plata no estaba beneficiado por la ley. El que quería remodelar un hotel no estaba beneficiado por la ley. Y tú dices, ¿por qué? Porque los hoteleros puertoplateños cometieron un error. Y era que como ellos recibían más turistas que Punta Cana, ellos no querían competencia. Y entonces entendían que una ley de incentivo iba a hacer que fueran otros a invertir allá. A partir del año 2001, Punta Cana empieza a recibir más turistas. Pero cada vez que un inversionista venía a la República Dominicana, lo primero que hace es ver dónde me dan incentivo para la inversión. Todas las inversiones se fueron a Punta Cana. Todas. En los 8 años del gobierno de Leonel, nunca se tocó esa ley. O mejor dicho, en otras palabras, en los 16 años de gobierno del PLD, nunca nosotros necesitamos tocar ni los incentivos del turismo, ni los incentivos de la zona franca, ni ningún tipo de incentivo. Escúchame, Julio. La parte que tiene que ver con esta ley, en el año 2012, cuando llega el presidente Medina, hay un conflicto en la capital. Hay un conflicto porque nosotros modificamos el polígono turístico, porque la ley establecía que la única parte que se beneficiaba de la ley era la ciudad colonial. Pero en la ciudad colonial, ¿quién te va a construir hoteles grandes? No. Entonces nosotros, amparado en la ley, ampliamos el polígono, incluimos el polígono central. Juan Hernández, mi amigo Juan Hernández, que en paz descanse, se opuso a que se le dieran los incentivos aunque se ampliara el polígono. Ese hotel que está en la Churchill, el Hotel Intercontinental, nos visita y nos dice que ellos quieren construir ese hotel, ese mismo que está ahí. Pero que si a ellos no le tocan los incentivos, ellos se iban para Bogotá. En ese momento gana el presidente Medina las elecciones y yo le llevo a los inversionistas en la transición al presidente Medina. El presidente Medina le dice, compren el solar y hagan el hotel porque yo voy a resolver ese problema. Posterior a eso, el presidente me llama y me dice, pero ¿por qué nosotros no resolvemos esto por ley? Sí. Y me dice, aparte de que sea por ley, que no sean algunos lugares, que sea el país completo, que se beneficie de esa ley de incentivo. Y entonces me encarga que haga un estudio en América Latina para saber cuáles son la cantidad de años que tienen los países que son competencia nuestra, porque la ley de incentivo turístico es una ley de competencia para que vayan los inversionistas. ¿Cuál es el promedio? 15 años. El gobierno no sabe, Julio, escúchame, que la CEPAL publicó un estudio. La CEPAL establece que hay 137 países que tienen el sistema de incentivos para la inversión. El Banco Mundial publicó un estudio donde establece que en América Latina y el Caribe hay 24 países que tienen esos incentivos. ¿Tú sabes cuánto produjo el turismo del año 2010 al año 2023? 85.520 millones de dólares. Si tú le sacas a la industria turística, le sacas a la industria al país 85.000 millones de pesos, no vamos a ser igual que Haití, pero vamos a estar cerca de Haití. Lo otro, Julio, que te voy a decir. Vamos a dejarlo ahí. Déjame decir. Está bien ahí, Frank. Sí. Necesitamos un programa, hay que hacer un programa especial. Déjame decirte, Julio, sobre esa parte. A partir de ahora, porque los dominicanos tenemos que sabernos a qué nos vamos a enfrentar. A partir de ahora, prepárense para que muchos inversionistas que tenían los ojos puestos en la República Dominicana en turismo se vayan. A partir de ahora, prepárense. Escúchame, Julio. Tranquilo, Julio. A partir de ahora, prepárense para que muchas... Atiéndeme. Una persona que hizo un hotel, no se puede ir al hotel, porque el hotel está ahí. Pero los inversionistas de zona franca que están aquí, que le están diciendo, tú vas a pagar 27% ahora. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Ay, sí.
Los zonafranqueros operan en galpones, pero son galpones alquilados. Se van a cualquier sitio y operan en otro lugar. ¿Por qué? Porque el dinero de inversión no tiene domicilio preferido. No hay domicilio preferido. Y como no tiene domicilio preferido, pasa eso. Y finalmente, Julio, para que esté tranquilo. Mira, Julio. ¿Qué es lo más grave que tiene esa reforma fiscal? ¿Qué es lo más grave? Lo más grave que tiene esa reforma fiscal, yo dije que iba a aprobar que no es verdad que el plátano, que el pan, que el pollo, que el huevo, que el arroz, que la leche no van a subir de precio. Yo te enseñé a ti, aquí, te enseñé algo que Danilo protegió, que era lo que tenía que ver con transporte terrestre, lo que yo hablé ayer, transporte terrestre de pasajeros y de carga. No hay un impuesto más inflacionario que el impuesto a la carga. Claro. ¿Por qué? Porque acuérdate que los impuestos se dividen en dos tipos. Impuesto selectivo al consumo, que se va directo al consumidor. Tú quieres penalizar al consumidor de cigarrillos, tú le pones un impuesto selectivo al consumo y eso va al consumidor y no afecta nada. Pero hay otro impuesto, que es el impuesto al valor agregado, como se llama ahora. Y ese impuesto del valor agregado tiene una característica, que como su nombre lo dice, en cada etapa del proceso va agregando valor. Exacto. Por ejemplo, los plátanos que se producen en cualquier parte del país van a llegar al mercado ¿en qué? Van a llegar en un viento de brisa. No, transportado. Vienen transportados. Cuando tú llevas ese camión de plátano y tú tienes que pagar 18% más del transporte, eso se lo van a cargar los plátanos y van a subir. Te voy a poner un ejemplo. Hay un importador que trae mercancía y lo lleva a la aduana. Esa mercancía él la transporta a su almacén, que puede estar en Santiago. Cuando la lleva a Santiago, él tiene que pagar un 18% más, primer golpe. De su almacén, eso va al mayorista. Eso lleva otro golpe, porque el que le transporta tiene un 18% más. Hay un tercero que va del mayorista al minorista. Eso lleva otro golpe del 18%. Y va entonces del minorista al detallista. Y todos esos incrementos, cada uno ajustado, finalmente le llega al detallista. Finalmente, Julio, yo quiero dar un mensaje. Un mensaje. Uno no se va a poder comer ni un plátano. Mira lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje? Espérese, que el plátano está incluido. Yo lo escuchaba a ustedes ahorita decir, bueno, porque el gobierno está flexibilizando, que el gobierno va a escuchar. Va a rectificar. Le digo esto, todo eso es demagogia. Todo eso es mentira. Si el gobierno tuviera la intención, el interés de escuchar a los sectores, lo escuchara. Señor, ustedes saben lo que es un gobierno haciendo esa presentación que hicieron el lunes, que cuando yo lo veía al presidente en el medio, los otros funcionarios, me daba la sensación de que era una especie de paredón de fusilamiento económico contra el país. Y que el gobierno a través del ministro de Hacienda le hable mentira al país, al sector privado, porque al sector privado lo han cogido de mojiganga, y diga, cuando un periodista le dice, pero ustedes han consensuado esto, sí, nosotros lo consensuamos todo. Y la mejor demostración que lo consensuamos todo es que esta mañana yo estaba reunido con sectores todavía. Sale la publicación de la reforma el lunes, la mandan de una vez para el Congreso, pero al día siguiente empieza la publicación de diferentes sectores. Al gobierno debería darle vergüenza que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que como su nombre lo indica son jóvenes empresarios, le dé una cátedra de qué es lo que hay que hacer. Porque el presidente Abinader, la cantidad de veces que dijo en la oposición que no estaba de acuerdo con ninguna reforma fiscal, que él con lo que estaba de acuerdo era con un pacto fiscal, pero el pacto fiscal está avalado incluso por la propia Constitución. Bien. ¿Por qué, Julio? Porque en la Constitución del año 2010 y en la reforma de la Constitución del año 2015, el artículo 251 de la Constitución establece un mecanismo para la discusión donde están todos los sectores representados, el Consejo Económico y Social. Lo otro, que es mi mensaje, al Partido de la Liberación Dominicana. Como yo sé que voy a ser el candidato, voy a empezar a actuar como tal.
todos nos reunimos, hablamos mucho y hablamos prácticamente de estos temas. Ha llegado la hora en que nosotros no podemos dejar solo al pueblo. Al pueblo hay que acompañarlo en sus luchas. Aquí lo que está en juego no es simple y llanamente un asunto de una reforma fiscal. Aquí lo que está en juego es la paz social en la República Dominicana. Si se descompone la paz social, vendrá la inestabilidad económica. Y si se descompone la actividad económica, vendrá la crisis política. Y si esos tres elementos se dan, ¿tú sabes a qué que se va a parecer la República Dominicana? A Venezuela. Y el presidente de la República, que ha sido bastante crítico con Nicolás Maduro. ¿Cuál es el problema de Maduro? Que Maduro dice, no, yo tengo un Consejo Nacional Electoral que es legal. Y me han dado una certificación de que yo gané las elecciones y es legal. Pero el pueblo está en la calle discutiendo que es ilegítimo. Aquí se va a repetir esto. ¿Y tú sabes por qué se va a repetir esto? Por una razón muy sencilla. Por lo que decía Juan Bosch. Juan Bosch decía, el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Bueno, gracias. Por eso, Julio, gracias. La militancia del PLD no dejemos en la casa solo al de pueblo France. dominicano. Bien, Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Francisco Javier García, a todo este equipo que le ha acompañado, una gran cantidad. No, ahí está el PLD. No, el PLD entero está ahí. ¿Ese no es el PLD entero? Aquí está Robert de la Cruz, aquí está el exalcalde. Ante el danilismo completo ahí, aquí maestro. está Aristipo, aquí está Chucho, entre muchos otros señores. Nos quemamos ahí mencionando nombres. Sí, son todos Cambio amigos. fuera.